trasnochar ideal es el tema que estamos tratando el día de hoy acá en Soluciones y tenemos en nuestro estudio a María Ángel Paulini, quien es directora de Cocina Segura, y también Antonella Fabiano, psicóloga infantil. Había quedado un tema al aire o culminar este punto que era justamente cómo manejarse en este momento de adversidad. Y tenías la palabra tú, Antonella. Sí, es válido que haya ansiedad y que haya angustia por parte de los adultos ante la situación que estamos viviendo. Pero ¿qué pasa? Lo importante es poder entender que hay situaciones que no se pueden cambiar y depende de la valoración o de cómo interpretamos esa adversidad, el resultado que vamos a obtener. Depende de esa valoración. Es decir, nosotros nos podemos preguntar entonces cómo podemos ver en los colegios mamás muy tranquilas y mamás muy angustiadas y en consecuencia niños pues más o menos estresados. adaptados a la situación y niños que no se han podido adaptar. Entonces, esa valoración, ¿por qué pasa? Pasa por entender que si hay una situación que yo no puedo cambiar, ¿qué puedo hacer con lo que sí tengo? Y allí empezamos quizás a llenar esos espacios de ansiedad con estrategias, con qué cosas puedo hacer. Puedo obtener información, puedo conversar con otras mamás, qué hacen ellas, que les está resultando, puedo buscar asesoría profesional. Ahora bien, tú me puedes decir, bueno, pero no todo el mundo tiene la posibilidad, pero tenemos también herramientas que hoy en día son muy valiosas. Por ejemplo, tenemos la herramienta de las redes sociales, del internet, que nos permite aprender, obtener información. ¿Para qué? Para que se nos abra un abanico de opciones de lo que yo puedo hacer. Por ejemplo, si yo no consigo leche porque no hay o porque no la puedo pagar, porque, bueno, tengo que recurrir a otros mercados que no son los regulares y son muy caros. Bueno, déjame ver qué opciones, por ejemplo, de bebida que contengan leche, yo le puedo dar a mi hijo en la lonchera. María Ángel. Sí, sí, definitivamente tiene que ver con cómo transformamos la preocupación en acción. Y definitivamente el recurrir a fuentes de información de buena calidad para cubrir las brechas, porque muchas veces la angustia viene de no saber cómo resolver. Ante la inexistencia de esto que es conocido, que es lo que yo tradicionalmente he utilizado para colocar en la lonchera, y ante la existencia de ciertos rubros o de ciertos productos en la nevera de mi casa, pero que aún no sé cómo manejarlo, bueno, la alternativa puede ser aprender a sustituir. Y para aprender a sustituir necesito entonces entender qué es lo que verdaderamente necesita el niño en este momento. Hablamos desde el tema del tamaño de las porciones, que muchas veces ha sido magnificado porque incluso la viandita que nosotros utilizamos para colocar la comida puede tener más capacidad de lo que mi hijo necesita. Justamente el tema de que a lo mejor han tenido que disminuir las cantidades, ¿sí? O que, bueno, el niño ya está acostumbrado a comer tal y cual cosa y en este momento pues ya no tiene ese alimento. Correcto. Pero ya el niño está acostumbrado. Entonces es mucha preocupación para los padres el tema que es quitarle esa costumbre que ya tenían. Pero eso es mucho del papá. La angustia está más en nosotros los adultos que en los niños. Los niños transforman, los niños viven el presente. Si hoy no tengo esta alternativa, pero te presento esta y te la presento con, mira qué chévere esta alternativa que te estoy presentando, él lo va a mirar con cariño, con gratitud, con aceptación, porque además viene del ser que yo más quiero, que es mi mamá o que es ese adulto influenciador que prepara los alimentos para mí. Entonces, tiene que ver con la manera en la que nosotros como adultos podemos manejar esa angustia que, como dice Antonella, está y que también está bien entender que ella está allí. Y nosotros necesitamos utilizar las herramientas, incluso herramientas profesionales de cómo manejarme ante una situación que yo no puedo cambiar,
pero que sí puedo transformar, porque ante todo yo necesito proteger a los niños. Los niños no tienen herramientas para manejar culpa, no necesariamente tienen herramientas para manejar el criterio de escasez. Un papá en alguna oportunidad me dijo, ¿cómo le explico yo a mi hijo de 3 años que ya no tengo el producto para darle su tetero? Y yo le dije, es que no pierdas tiempo en explicárselo porque un niño de 3 años no lo va a entender. Necesitas aceptar que eso es una situación que está y necesitamos ubicar con qué puedo sustituir eso a lo que yo estoy acostumbrado. El tema de la costumbre para nosotros es el área que muchos profesionales utilizan llamando la zona de confort. Es lo conocido y por supuesto es natural del ser humano querer estar en un área conocida. Claro. Yo no voy a ir a explorar un medio que yo desconozco si no tengo la necesidad. El tema de la cantidad. Ahora pues puede ser que tienes ese alimento, pero tienes que ahorrarlo, tienes que estirarlo para que te alcance, porque pues es complicado, es más costoso, ya no se consigue por los caminos regulares, lo tienes que conseguir por otro camino. En fin, o sea, hay muchos elementos que inciden en esto y pues muchos padres se han limitado a la cantidad. ¿La cantidad es peligrosa para el tema de crecimiento, de nutrición o desnutrición de los niños? Depende. Es decir, Venezuela en algún momento estuvo, y según las estadísticas, como un país con índices de obesidad infantil entre los primeros de Latinoamérica. Y no solamente obesidad infantil, malnutrición. Y malnutrición a veces lo entendemos como que el niño está flaco, y no, malnutrición es que el niño no está recibiendo los nutrientes que necesita para su sano crecimiento y desarrollo. ¿Qué pasa? Que un poco, como lo hablábamos antes, es información. ¿Qué necesita el niño para su sano crecimiento? Un niño en crecimiento necesita fundamentalmente vegetales, frutas y harinas. En menor proporción necesita proteínas. ¿Y qué es lo más caro? La proteína. ¿Cuántas madres hoy en día no pueden accesar a la proteína? Tú me hablas de las cantidades. No es verdad que un niño que se come 2 arepas es un niño más sano, ¿sí? Para un niño, una porción pequeña y una lonjita de jamón o una lonjita de queso es suficiente para su sana alimentación y para obtener los nutrientes que necesita. No es verdad que un niño que no toma jugo de esos empacados es un niño que puede tener en peligro o en riesgo su nutrición. El mejor sustituto es el agua. De hecho, no debe ser un sustituto, debe ser la bebida de preferencia, debe ser la primera opción, agua. Y un poco es ir entendiendo que eso, el poder conocer y tener conocimiento de los requerimientos del niño, hace que pues la economía también cambie. Muchas personas dicen, es que comer sano es caro. Depende, también depende, porque hablamos de cantidad y hablamos de calidad, pero no calidad en términos de que si no tengo salmón para ponerle a la arepa, entonces yo estoy comiendo mal. No, es la calidad del alimento en términos de nutrientes. Y no necesariamente, si yo no tengo para comprar a lo mejor manzanas, oye, yo me voy a la fruta de estación. Las frutas tropicales son sabrosas y son mucho más económicas que las frutas que vienen de fuera, que ya no hay. Claro. Entonces, yo puedo a mi hijo prepararle una porción, y una porción para eso nosotros nos apoyamos en los profesionales de la nutrición. Eso es muy valioso. ¿Por qué? Porque esa información nos permite a nosotros poder modificar nuestra economía en el hogar y aquel presupuesto que destinamos a la adquisición de alimentos, que hoy en día además está muy caro. María Ángel, pero ¿cómo inculcar esos hábitos de alimentación saludable en este momento? Bueno, eso tiene que comenzar en casa y tiene que comenzar por el adulto. El mejor método de enseñanza es el modelaje a través del ejemplo.
Entonces, en la medida en la que los adultos de casa que hacen vida alrededor del niño miran con mayor asertividad la disponibilidad de lo que sí tenemos en el hogar, racionalizamos el tamaño de las porciones, porque concuerdo con Antonella que muchas veces sobreestimamos el tamaño de la porción en el plato, porque visualmente un plato lleno me invita a creer que voy a estar mejor alimentado y eso no necesariamente es verdad. Entonces me invita a revisar cuántas veces en el diario del colegio recibí un mensaje o incluso vi la lonchera que tenía la mitad de lo que yo envié como merienda porque el niño no tenía suficiente hambre para comerlo, porque posiblemente salió de casa con una bebida láctea que lo mantuvo satisfecho hasta la hora del recreo. En esa hora del recreo entender que el niño también quiere jugar, entonces muchas veces no come. Entonces, ¿qué valor tiene el que yo pueda garantizar que come bien antes de ir al colegio y luego en la merienda puedo hacer alternativas o tener alternativas mucho más suaves que para el niño sean más prácticas de comer y que no las deje? Entonces, de nuevo, es revisar cómo lo estamos haciendo en este instante o cómo lo veníamos haciendo en el año escolar anterior y qué de eso puedo tomar como herramientas para hacer los ajustes y que en este año el criterio de racionalización, no visto desde el criterio de la miseria o del recorte, sino visto en el criterio de la optimización del recurso, puedo poner en práctica este año y sentarme con el niño o con la niña a comer y entender que lo que estoy sirviendo en el plato es la porción adecuada, que eso me va a brindar los nutrientes necesarios y que además es delicioso. Porque otra cosa que a veces como adultos perdemos la perspectiva es que un niño pequeño no está pensando si el alimento es saludable o no. El término saludable, nutritivo, lo tenemos nosotros porque hemos aprendido que ese es el deber ser. Los niños eligen los alimentos porque son bonitos en el plato y porque les gustan, porque es un sabor conocido, porque además el niño no está experimentando, o sea, es rara vez tú vas a tener un niño que le guste experimentar con nuevos sabores, él quiere ir a lo conocido. Exacto. Entonces, efectivamente, en la medida en la que yo puedo transformar, bueno, si yo normalmente lo he acostumbrado a comerse su arepita pequeñita y hoy lo puedo hacer como una especie de buñuelo, o puedo hacer una mandoca con plátano, o puedo utilizar algún tubérculo para hacer un sustituto, entonces vamos a mirarlo en casa, vamos a hacer el ensayo en la casa, bajo mi tutela, bajo mi acompañamiento y con la energía con la que yo quiero que él mire ese plato. Y posteriormente en el colegio, eso debería hacerse por transitividad. Ahora bien, María Ángel, ¿qué debe ser esa lonchera? Porque es recomendable que el niño desayune en la casa y salga al colegio ya desayunado y complemente con la lonchera. ¿Es así? O pues la lonchera debe ser ese desayuno del niño. ¿Qué es esa lonchera? Mira, aquí vamos a trabajar dos criterios. El primero es entender cuál es el ritmo del colegio, porque no es igual la escolaridad en el maternal que la escolaridad ya en educación inicial o incluso en educación primaria. Cuando estamos en el maternal normalmente hay hora para desayunar, entonces como el niñito se levanta a cierta hora y llega al el lugar de cuidado, hay un espacio para tomar el desayuno. Entonces si eso es así, yo puedo enviar en la lonchera el desayuno con la certeza de que el niño va a desayunar antes de iniciar la jornada. En la medida que el niño va creciendo, esa jornada cambia o esa dinámica cambia. Ya en educación primaria no hay hora para desayunar. La próxima ocasión que tengo para comer es el recreo, que puede ser a las 9, 9:30 de la mañana, dependiendo de la edad. Entonces, si mi hijo se levanta a las 6, 5:30 de la mañana, y esa es la hora en la que va a tomar el desayuno, vamos a contabilizar desde la última comida y hasta la hora que va a poder desayunar cuántas horas de ayuno estuvo, que de plano y de cualquier especialista de la nutrición y de la salud se lo va a recomendar. Esos ayunos prolongados no son para nada productivos, porque si yo quiero un niñito enfocado en clase, aprendiendo, entendiendo, necesita tener energía en el cerebro para poder manejar el momento educativo en el que está. Entonces, desde mi óptica, lo ideal sería que el niño llegue al colegio ya desayunado. Y entonces esa merienda que viene a media mañana es simplemente una recarga de energía, que también necesitamos medir, porque si tomo un desayuno muy grande, tengo que explorar si en la medida en la que pasan esas 2 horas o 2 horas y media, cuánto es el apetito que él tiene en ese momento.
Porque si yo pretendo que haga un doble desayuno, mira la inversión que tengo que hacer en hacer doble desayuno, cuando posiblemente en la hora del recreo él no se la va a comer completa. Entonces, la alternativa, la opción puede ser algo más pequeño, una porción de fruta acompañado de agua, incluso yo puedo hacer algunas mezclas con frutas, con algún fruto seco si tengo la opción de tenerlo, con alguna bebida láctea, con un yogur que hasta incluso puedo aprender a hacer en casa. Entonces, mirando la dinámica y entendiendo cuál es esa dinámica a lo largo del día, yo puedo optimizar el recurso que tengo en casa. Ahora bien, ¿cuáles son en el ámbito psicológico, Antonella, esas señales que deben darnos o que uno debe estar pendiente para saber si un niño está comiendo sano o no, si está bien alimentado o no? A ver, eh, es importante que podamos mirar que el desarrollo del niño pase por qué criterios. A ver, un niño que en la mañana se levante desmotivado, un niño que se levante quejumbroso o que de repente reciba desde el colegio pues reportes de el niño se queda dormido en clase o el niño no está prestando atención o el niño molesta todo el día. Allí podemos decir, bueno, vamos a ver qué está pasando aquí. Porque si eso tiene que ver con la alimentación, puede quizás, ahí podemos introducir cambios. Es decir, este niño está bien alimentado, como dice María Ángel, salió desayunado. Es importantísimo, después de tantas horas de ayuno que pasa un niño, igual que un adulto, durante la noche durmiendo, que lo primero que necesita al levantarse es gasolina para el cuerpo. ¿Y cuál es esa gasolina? ¿Y quién la necesita? La necesita el cerebro. El primer órgano que necesita gasolina en la mañana es el cerebro. ¿Cómo la obtiene? A través de la glucosa. ¿Y qué nos aporta glucosa? Bueno, la fruta, los vegetales, y eso es importante que el niño lo reciba apenas se levante, porque eso le va a propiciar su mejor rendimiento académico, inclusive mejores estados de humor. Porque un niño que sale, aunque sea con una bebida, un juguito, una fruta de su casa, eso impacta necesariamente en sus estados de humor y en su rendimiento académico. Entonces yo creo que eso es importante que los papás lo entiendan, lo conozcan, para poderlo aplicar a sus hijos. Está pasando mucho ahora ese rechazo a introducir nuevos alimentos. Justamente cómo manejar ese rechazo a esos nuevos alimentos y salir de ese confort que ya veníamos hablando en la próxima parte. También en la próxima parte ya revisaremos su participación a través de nuestras redes sociales. Ya regresamos con mucho más.